y me convierto en el primer boliviano nominado a un Oscar. Me esperaban 3 personas afuera de mi casa y me partieron el cráneo en 8 pedazos. Para mí, Dependencia Sexual es una película que habla sobre el poder manifestado en los roles sexuales o de género. Yo todavía no sabía quién era. En ese momento estaba profundamente en el closet. El cine no se aprende estudiando, se aprende haciendo. Y lo primero que me doy cuenta es que en Estados Unidos yo no soy blanco, ¿no? Soy latino. Y que los latinos eran para ese lado, ¿no? Pero en ese momento llego a Bolivia con un premio de FIPRESI y era muy chistoso porque ni siquiera la gente entendía el premio. Imagina un lugar donde el pasado y el presente se unen en armonía. Un lugar donde puedes encontrar muebles y decoración para tus espacios. Encanto Atemporal es ese lugar donde la historia y el estilo se fusionan para inspirar tus momentos más especiales. Yo soy Loan Ortiz y bienvenidos a Marcas Humanas. En esta oportunidad vamos a conocer a una de las personas que ha influido en mi vida de una manera muy positiva. Me ha ayudado a buscar nuevos horizontes y es una de las personas más creativas que conozco. Y estoy seguro que muchas de las personas que nos van a ver el día de hoy también lo conocen. Bienvenido, Rodrigo Bollot, uno de los cineastas más conocidos del país y que para mí es el mejor. Bienvenido. Gracias. Primero que nada, te agradezco la invitación. Sabes cuánto te quiero y cuánto significa para mí lo que estás haciendo. Estás dándole una voz como una persona de un colectivo del cual soy parte, entonces me siento muy honrado de estar aquí. Y gracias por el espacio, porque también uno a veces no tiene un espacio para hablar de quién es y ahí, em, cuando me haces esta pregunta, pienso en mi mamá. Mi mamá me tuvo a los 19 años y ella era fanática del cine, bueno, es fanática del cine, pero en ese momento estaba sola, iba mucho al cine durante el embarazo, entonces yo creo que yo desarrollé mi amor por el cine en el embarazo, en la barriga de mi mamá, porque ella me dice que iba 1 o 2 veces al cine, al día al cine. Y cuando yo nací, es hijo primero, en una época donde no había niñeras y claro, el cine me acompañó, fue mi niñera de muy, muy chico. Dice mi mamá que he visto el libro de la selva más de 1000 y tantas veces, sin exagerar, y me encantaba Disney, me encantaba Dumbo, pero fue algo así como amor a primera vista. Desde que me acuerdo el cine me volaba la cabeza y cuando vi E.T. fue cuando dije, ¿y esto cómo es? ¿De dónde viene? ¿Qué se puede hacer? Y luego vi La historia sin fin. Para ellos digo, son los pilares, La historia sin fin y E.T. de Steven Spielberg, donde yo decidí hacer cine y empecé a los 10 11 años, ya tenía claro que quería hacer algo similar. Evidentemente en ese momento me dijeron, es imposible hacer algo así. Y en esas cosas de la vida, a los 11 años cayó en mis manos la cámara con la que mi familia filmaba los bautizos, cumpleaños, una camarita VHS en esa época, que era de mi abuela, y ahí empecé yo, así fue como que encontré el tesoro más grande, empecé a hacer cortitos, películas, empecé a entender el concepto de hilvanar una escena de plano contra plano, y hice mi primer película a los 12 años con mis compañeros de colegio y mis primos. En lugar de jugar hacia los guerreros o empezamos a armar películas y contar historias, y es una película de 1 hora y media, con créditos, con todo. Yo era el protagonista, mis primos los coprotagonistas y todos mis tíos eran los actores, y así que fue un juego, pero se llama Juego de Niños. Pero ahí empezó todo y a los 12 años ya le dije a mi familia, esto va en serio. ¿Cómo aprendes lo técnico? Lo técnico fue bastante autodidacta, pero es buen término el convencer, porque creo que hoy en día todavía hay mucha gente que está convenciendo a sus padres de estudiar artes, de estudiar cine, de estudiar baile, no sé, danza contemporánea. Y bueno, la confrontación siempre fue, nadie puede vivir de esto. Muéstrame un director de Correcto. cine boliviano que pueda vivir de esto, uno que le haya ido bien fuera de Bolivia o que tenga reconocimiento. Ojo, Dependencia Sexual se estrena en Bolivia el 2003 y desde el 96 no había habido un estreno de una película boliviana. Entonces, en ese momento era una realidad. Mis padres no estaban equivocados. Simplemente me estaban mostrando los hechos y me dicen, mira, a ver, a mí me encantaba ver los Óscares, por ejemplo, o sea, en los Óscares, o algún boliviano que haya estado en los Óscares, ¿no? Y yo le decía, pero, y Sundance y Cannes, y un boliviano que haya estado en los Sundance, un boliviano que haya estado en Cannes, no había ni una referente.
Y era un poco para que yo pise tierra, ¿no? Entonces puedes dedicarte a otra cosa, por eso me permitieron estar en el teatro. Em, y en ese momento, y yo hacía teatro profesionalmente con Casa Teatro y con Teatro Los Andes, y le dije, no, voy a intentarlo. Y ahí conseguí una beca gracias al CBA. El CBA tenía creo que todavía tiene un acuerdo con el Instituto Internacional de Educación, donde dan becas para gente en Bolivia, pero siempre son o ingenierías o carreras más científicas. Fue la primera vez que hicieron cine, fue una excepción, le revolucioné todo el proceso y fue una aplicación bastante larga. Y lastimosamente cuando consiguen darte una beca es la universidad que te ofrezca la beca, no puedes elegir la universidad. Y claro, yo elegí la universidad de Steven Spielberg, que era USC, la de George Lucas, que era UCLA, y la de Scorsese, que era en NYU, y ninguna de las tres me aceptó. Y me aceptaron en una universidad chiquitita al norte de Nueva York, y yo me acuerdo que me sentí muy mal, y cuando me dieron la beca me puse a llorar y dije, no, pero voy a estar ahí con un montón de vacas con los granjeros en el norte de Nueva York, porque me dijeron, es un pueblo ganadero, pequeño, agricultor, y era como, que voy a estudiar cine ahí. Eh, pero resultó ser la mejor cosa que me pasó en mi vida y en mi carrera, porque era en una universidad que hoy por hoy está entre las 10 mejores universidades de cine en el mundo, Wow. y en ese momento estaba entre las top 50, pero eh, y donde tuve me cambió la cabeza porque era menos técnica la universidad, era más intelectual, ¿no? Me enseñaron que no es cineasta el que sabe usar una cámara, sino el que sabe contar una historia. Ok. Entonces, lo primero que me dijeron es, bueno, la cámara no la van a tocar hasta 2 años después, necesito que estudien filosofía, historia del arte, arquitectura, Mira vos. y ciencias sociales, ¿no? Es como, si no sabes quién eres, no vas a saber contar nada. Entonces, ahí es donde me obligaron de una manera, me revolucionaron la cabeza de decirme, eh, toca mirar adentro, toca conocerse, ¿no? Y ahí viene esta idea que siempre pregono yo en las universidades y cuando doy charlas, que no es lo mismo tener que decir algo que tener algo que decir, Sí, totalmente de ¿no? acuerdo. Y ahora lo vemos también con las plataformas de las redes sociales. Hay mucha gente que está queriendo decir algo, pero no tiene nada que decir. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, esa universidad, más que un conocimiento técnico, porque hoy por hoy con las redes sociales, con el internet, se puede aprender a utilizar una cámara en tutoriales con menos dinero, pero me dio una formación espiritual, emocional, social, política y cultural tremenda, ¿no? Además llegué y a una universidad donde había gente de Sri Lanka, había gente de Nepal, estudiantes de cine de Singapur, y era como, wow, ahí realmente te toca ponerte las pilas y sobresalir porque la gente venía a matar, a decir, yo vengo a tener todo el conocimiento y no quiero que nadie me saque de mi propósito, entonces uno tenía que ser el mejor. Y ahí fue cuando, en un ejercicio del segundo año, cuando nos dieron la primera cámara, no nos permitían ni utilizar actores, tenía que ser autorretrato, solamente si querías utilizar un actor tenías que ir, ponerte frente a la cámara, no podías tener un camarógrafo, tenías que operar la cámara tú. Entonces yo iba, o sea, apretaba play y actuaba y volvía, y lo tenías que editar solo tú y eran solo, también para entender que es un medio colectivo, que requieres entender todas las áreas. Todos los procesos Sí, que conlleva. exactamente. Y fue un autorretrato de 10 minutos que terminé haciendo sobre, en ese momento no tenía plata para volver y pasé 2 años sin ir a Santa Cruz, sin venir a Bolivia. Y empecé a extrañar, empecé a decir, bueno, ¿quién soy yo ahora que no puedo, estoy viviendo en Nueva York, dejé mi lenguaje, dejé de hablar español, extraño a mis padres, extraño las salteñas, el cuñapé, extraño tantas cosas que uno extrañaba y digo, ¿sos esas cosas o no? Y en esa búsqueda de entender quién era yo en ese momento y además que estaba con una oscuridad ahí rondando mi cabeza sobre mi sexualidad, em, hago Exilio, que es este corto, y lo presento, me dan una muy buena nota, me dan un A menos, y me dice el profesor, ¿te animarías a que yo lo comparta con otros profesores y con otras universidades? Y le digo, sí, luego lo comparte y luego me dice,
como universidad queremos aplicar a unos festivales de cine estudiantil y para hacerla corta terminó siendo nominado al Oscar a Mejor Película Estudiantil y fue el año 2000, yo tenía 20 años, porque yo había sacado la beca, pero mi padre me dijo, bueno, vas a estudiar esto y te hace feliz, siempre con la esperanza de que vea que realmente no era viable económicamente, porque con mérito me saqué la beca, no me lo podía quitar eso, pero vas a estudiar marketing y publicidad por si acaso. Y me inscribí a las dos carreras, los primeros 2 años yo estudié marketing y publicidad y cine. Y cuando me acuerdo de haberlo llamado, le dije, papá, me acabo de convertir en el primer boliviano en ser nominado a un Oscar, aunque sea estudiantil, pero Todavía es una ya, nominación válida. Sí. y estoy dejando la carrera de marketing y publicidad. Y me dijo, te paso con tu madre. Me acuerdo hasta ahora. ¿Y qué tiene tu mamá? Y bueno, mi madre siempre ha sido me ha apoyado muchísimo, te digo, todo empezó por ella, por su pasión al cine. Pero muy divertidamente se ha convertido como un ritual, todos los años vemos los Óscares, toda la familia en mi casa cuando yo estoy ahí. Y como 20 años después estamos viendo los Óscares y mi papá me dice, ¿ese Óscar es el mismo Óscar al que te nominaron? 20 años después le cayó la pieza y le dije, claro, y ahí se quedó como sorprendido. ¿Cómo se cuenta una historia real y verdadera? No sé, y eso es lo lindo, no hay una manera correcta de hacer las cosas y por eso me gusta el cine, me sigue gustando porque es una manera de explorar cómo haces para contar algo, para mover a una persona, para conmover a una persona. No hay una fórmula y de hecho empecé a hacer teatro en el Franco con Carmen Coca, siempre le tengo un agradecimiento genial a esa mujer porque es la primera que me mostró que se podía hacer teatro. Hice médico a palos, tenía un papelito, tenía cinco palabras y justo empecé a cambiar de voz y me sacó. Mm, no. Claro, estaba galleando pero igual me tuvo en un personaje que no hablaba y vi lo que se sentía estar adentro de un set, de un teatro y al poco tiempo me hablaron para hacer Ana Frank con Casa Teatro, en el Teatro Municipal de Santa Cruz. Em, Era el elenco oficial de Santa Cruz y fue una experiencia que cambió mi vida. Yo tenía 12, 13 años. 12 años empecé, 13 años cuando se estrenó la obra de teatro y fui a ver, o sea, 600 personas en ovación de pie y ahí recién entendí, porque estaban todos llorando, era Ana Frank, era una historia muy conmovedora. Dije, nosotros como actores podemos hacer eso y ahí como cambió mi vida para siempre. Y además que en esa época la gente iba al teatro, fue una temporada de 8 meses Wow. y que había funciones matiné, tanda, eh, de miércoles a domingo y durante 8 meses y veía que todos los días pasaba algo similar, diferente y la gente lloraba y la gente te abrazaba al final de la obra y dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida y quiero cambiar el mundo. Vi que se podía tocar y mover las cabezas y entender cosas diferentes y el acto de hacer llorar o hacer reír a alguien puede realmente es magia para mí. No me imagino. Mencionaste algo muy interesante que fue que en la universidad te hicieron hacer introspección para poder descubrir quién eras vos, Sí. para humanizarte quizás, si podemos ponerlo en estos términos. ¿Qué descubriste? Bueno, en ese momento fue muy interesante porque yo llego de Santa Cruz de la Sierra viviendo en una burbuja de clase media. eh, y lo primero que me doy cuenta es que en Estados Unidos yo no soy blanco, ¿no? Soy latino. Y que los latinos eran para ese lado, ¿no? Y los latinos se juntaban con los afroamericanos. Era como, ok. Y de repente pertenezco a un grupo que jamás en la vida se me había ocurrido que era mi tribu, ¿no? Y claro, eran jóvenes con mucha búsqueda política, de igualdad, de marginalización, temas que yo no conocía, ¿no? Desde mi burbuja aquí en Santa Cruz. Entonces ahí entiendo realmente, wow, no soy el color de mi piel, soy mucho más que eso. Y me prendo con eso. Y justamente quienes estaban en ese grupo también, el colectivo LGBTQ, los latinos y los afroamericanos y las mujeres.
las minorías se unían en ese momento y hablaban discursos políticos, económicos, de igualdad, marginalización, privilegio. Y claro, ahí empiezo a darme cuenta que había algo más que yo no había logrado percibir. O sea, y esto lo puedo decir ahora con mucha tranquilidad, nunca había visto un hombre gay en mi vida hasta que llegué a Nueva York, ¿no? Nunca había visto un drag queen, nunca había visto un hombre trans o una mujer trans. Eran conceptos que escapaban mi pequeño mundo, y por eso digo que es tan importante salir de Bolivia o salir de tu burbuja. Y claro, ahí me empieza a cuestionar muchísimas cosas sobre quién soy yo. Mis compañeros eran activistas, tenían un compañero brasilero activista gay y otra chica que era lesbiana y era de Singapur, y era como, wow, y hablaba justamente sobre lo que significaba ser en Singapur en ese momento. No sé si todavía era condenado con pena de muerte. Y como, le empiezo a entrar, a hilar fino en un lugar donde nunca había logrado hacer. Y claro, lo primero que hago es, ¿esto existe en mi país? Claro, ¿No? ¿Dónde están? ¿No? Porque si yo puedo ser uno de ellos, deben haber muchos como yo que están escondidos o aterrorizados o están completamente invisibilizados por un sistema, totalmente. ¿no? Y de ahí es donde yo empiezo, yo aquí tengo una voz, ¿no? ¿Cómo es que, desde tu perspectiva, el cine llega a influenciar en una sociedad? Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con René Hohenstein en ese momento, y luego con César Brie, que era el director de Teatro Los Andes. Me invita a hacer un taller y luego me invita a ser parte del elenco de Teatro Los Andes. Ahí ya en ese entonces tenía 16 años. Y él hablaba eso, ¿no? Tenía muy, muy clara la idea de la responsabilidad del actor, la responsabilidad del artista y en la plataforma de cambiar el mundo. Entonces, desde muy chico yo aprendí que esto venía con una responsabilidad, y que uno tenía que hacerse cargo de lo que decía, y que lo que ibas a hacer lo iba a ver mucha gente, y que el teatro y el cine eran plataformas masivas. Em, pero lo entendía a nivel cognitivo, lo entendía a nivel, ya, sí, pero no fue, Esto, pero no lo aplicabas todavía, ¿o cómo? claro, lo entendía, entendía el concepto, pero nunca lo experimenté, Okey, ¿no? Entonces, porque la gente sale del teatro, del cine, y no vuelves a tener contacto con ellos. La primera vez que vi un poquito fue cuando el estreno de Dependencia Sexual, cuando se estrenó en el cine René Moreno. Era mi primer largometraje, yo tenía 25 años, nunca había hecho una película y se estrenó así con bombos y platillos. Acababa de ganar el premio Locarno en Suiza, y en el Teatro René Moreno me acuerdo que termina la película, salgo esperando lo mismo que había vivido a los 12 años, una ovación en pie, la gente aplaudiendo, y había silencio total, ¿no? Y dije: "Uy, no les gustó la película". Y ahí fue cuando me di cuenta de que estaban tan movidos que no podían ni hablar, ¿no? Entonces dije: mm, "Guau, esto es lo que hablaban mis profesores, esto es lo que hablaba César y René Hogenstein", donde y claro, la gente, se convirtió, y luego lo empecé a ver a lo largo del tiempo, porque en ese momento yo iba al cine todos los días para ver la reacción. Era mi primer película, no podía creer que tenía ese privilegio de poder. Y veía salir a la gente una y otra vez, y veía gente que volvía. Y ahí te das cuenta, y luego vi lo que pasó a nivel mediático. La gente hablaba todo el tiempo en el periódico, en la radio, en la televisión, hablaban de la película, comentaban, la gente que no le gustaba, la que sí le gustaba, y se convirtió en un tema del cual hablaba todo Bolivia, ¿no? Y además fue la primera película que hago que va nominada por los Óscares por Bolivia, y con 25 años. Entonces dije: "Guau, esto realmente tiene el alcance que yo entendía a nivel cognitivo, pero ahora lo estoy viendo todos los días, lo estoy viendo en la gente, en que la gente habla de esto en el desayuno, en la cena, en el almuerzo", y te mandaban mensajes y te decían: anoche pasamos toda la noche con mi familia hablando de esto". Para mí, Dependencia Sexual es una película que habla sobre el poder, en las clases sociales, de hombre-mujer, mujer-hombre, y cómo se manifiesta eso, se lo convierte en una herramienta a través del sexo. Y en esa búsqueda política empiezo a escribir Dependencia Sexual, ¿no? Y contar la historia de lo que yo había vivido como equipetrolero en Santa Cruz, yendo también a quinceañeros, donde había visto este intercambio inequitativo, si existe tal palabra, de poder,
donde veía a los chicos ir a cambiar de esta idea de de llevar a los adolescentes a las prostitutas y eso te hacía más poderoso y quién era el más popular y los chicos rubios y las chicas rubias y el valor que se le ponía a todo eso. Entonces fue una búsqueda y para mí por eso te digo, el cine se convierte en una búsqueda personal más que una plataforma para yo hacer anuncios políticos. Yo quería entenderme a través de esa historia desde mi punto de vista como joven que había crecido en una burbuja y en ese momento empiezo a ver homofobia en el grupo, en el equipo de fútbol americano de mi universidad. Mi mejor amiga era haitiana, lesbiana, negra, y ella me contagia de su pasión por el activismo y por utilizar el arte como una estrategia emocional de cambiar mentes. La invito a coescribir conmigo Dependencia Sexual y ella escribe el monólogo el cuarto monólogo de la película y de repente sale justamente Dependencia Sexual como una investigación y exploración mía de entender de ambos lados qué significa ser Rodrigo Bellot. ¿No? Es una película muy personal, muy autobiográfica, y por eso dice, pero ¿cuál de los personajes somos? No, son todos, Todos. todos, todos, y cada momento de esa película es mía y cada cosa que yo observo con mi cámara está observando algo que a mí me interesa y gracias a Dios no he perdido 16 películas después, no he perdido esa curiosidad ni esas ganas de entenderme y entender el mundo a través de mi cine. Esa película fue bien difícil, ¿no? Porque primero era un corto, luego se hizo una película larga que hicimos con a pulmón, sin dinero, y luego la responsabilidad de hacer un largometraje y no tener plata para terminarlo ni para editarlo, y me tomó 3 años conseguir dinero para editarlo. Luego terminamos la película y nadie la entendió, nos rechazaron literalmente de todos los festivales de cine del mundo. Y dije, bueno, aquí está el final, tengo una deuda gigantesca y tengo que, no sé qué voy a hacer, la mostraré a mi familia y aquí sepulto mi carrera, principio y clausura. Y en eso nos aceptan en el Festival de Locarno, en Suiza, y voy a mi primer festival de cine, voy con mi actriz boliviana, Lee Frullano, mi director de foto, Darren De Luco, y por esas cosas de la vida, la película gana el premio a la mejor película de la Asociación y de Críticos y Prensa Europea, y es el premio más grande que puedes ganar en Europa. Y de repente los cientos de festivales, pero no te miento, cientos de festivales que nos habían rechazado, casan de opinión y nos dicen, queremos la película. La película estaba en 147 festivales de cine, hemos ganado más de 28 festivales. De hecho, siempre cuento esta anécdota, fue el Festival de Locarno, que es la ciudad de Locarno en Suiza, y la gente me decía, "Oh, dice que ganaste un festival Locango". En serio. Así nos decían, y claro, eso ya era buenísimo para ellos, ¿no? No entendían la repercusión y de ahí montamos mi primera productora, se llamaba Locango Films, justamente porque todo el mundo decía, y luego ganamos el Festival de Toronto y la gente acá pensaba que gané el Festival del Torno. Okey. Ya, pero ya para él no existe, nunca ha habido un festival en el Torno, pero ya que haber ganado un festival en el Torno ya era un gran logro. Entonces ahí también fue un momento de humildad muy lisa, de decir, no importa lo que ganás, pero le importa Es que gané. que gané. Y sobre todo vi que Bolivia se sintió orgullosa de nosotros, de ser representada, y pasó algo muy similar a lo que pasa cuando una selección gana un partido. eh, Te pones la camiseta y se pusieron la camiseta por Dependencia Sexual y fue muy lindo. em, pero también, si quieres buscar dolor, estaba muy joven, ¿no? No medí las consecuencias de todo ¿cómo se llama? El torbellino mediático que se hizo. Cometí muchos errores. Evidentemente, tenía 25 años, creo, no sabes ni quién eres. Y luego la película llega a Hollywood, se estrena en Hollywood y empieza, nunca he contado esta anécdota, pero fue muy divertida. Nos ponen en un festival en el AFI. El Festival AFI es un festival de cine donde se hace campaña para los Óscares. Ya estábamos nominados para Bolivia, pero no tiene 2 meses para hacer campaña para los Óscares. ¿Qué quiere decir? Que tienes que traer gente que son votantes a ver tu película y convencerlos de que voten por vos.
no se puede hacer una campaña más allá de traerlos a ver tu película y decir que la gente se conmueva y decir, wow, esta película realmente merece el premio. No les puedes invitar nada, no les puedes hacer nada. Pero nos ponen como película chiquitita, nos ponen el AFI en un cine de 200 personas. Dijeron, Bolivia, pongámonos el cine más chico. Y era una multisala. Y por esas cosas de la vida, el sistema hacen un error. Y el sistema figuraba con que estábamos en una sala de 400 personas. Y venden 400 entradas. Y el día de la premiere en Los Ángeles llegan 400 personas a una sala de 200 personas. Y se arma un escándalo porque no le vas a decir a un gringo que compró su entrada, votante de la academia, que no puede entrar y con un error técnico. Entonces tuvieron que abrir una sala simultánea para entrar a la película, y eso estuvo en todas las noticias. Película boliviana porque la gente se puso a protestar y vinieron hasta los bomberos. Ok, ¿No? ok. Entonces fue un escándalo para el festival y todo el mundo sabía del festival, y no solamente eso, sino que al día siguiente pidieron 3 funciones más Wow. en salas de 400 y 600 personas, y todo Hollywood vio la película, ¿no? Y en ese momento entré a la vorágine de Hollywood, donde todo el mundo quería representarme, agentes CAA, Gersh, querían representarme como director, y ahí querían representar a todos los chicos, y el único que hablaba inglés era Claro. Roberto Urbina, Ah, ok. el que hace del colombiano. Ok. Y lo agarra el manager de Nicole Kidman y de Mark Ruffalo, a Roberto Urbina, y el único que le habla inglés. Y digo, por eso es importante a veces estas oportunidades, que dice la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Y al año Roberto estaba en Grey's Anatomy, y luego estaba en Heroes, y luego Narcos, y luego en Snowpiercer, y ahora tiene más de 7 series en Netflix, y empezó con Dependencia Sexual en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Em, Y en ese momento también a mí me agarran y me ponen en todas esas plataformas, pero no me gustó, porque ahí a los 25 años digo, uy, esto es exactamente lo que leía en las historias de terror, ¿no? De mucha gente falsa, mucho oportunista. Me ofrece un guión, me dicen que va a ser la nueva fantasía, me dijeron, tú vas a ser el próximo Cuarón. Y me ofrecieron mucho dinero, nunca vino el dinero, nunca vinieron los actores, las actrices que me prometieron, y al final dije, no, esto no es para mí. Yo antes de empezar una carrera en Hollywood necesito construir mi identidad, y me vuelvo a Santa Cruz. En la torre corporativa de Green Tower Santa Cruz encontrarás el espacio ideal para llevar tus negocios al siguiente nivel. Aquí, cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para potenciar la productividad de tu equipo. Agenda una visita y conoce tu próxima oficina. Fundamos con mi amigo Roberto Lanza la fábrica en Cochabamba, y creamos la primera escuela de cine oficial en Bolivia. Y la escuela de cine en Bolivia da como primer instancia, primer fruto, ¿Quién mató a la llamita blanca? ¿Quién mató a la llamita blanca? Es una película que está diseñada porque en ese momento el Ministerio de Educación no quiere reconocer el cine como carrera, como licenciatura. Nosotros pedíamos que nos den la posibilidad de darles una licenciatura a los chicos con 4 años, con todo. Me dice, no, el cine no es una profesión, es un oficio. Entonces ahí no podemos continuar con la escuela, porque la gente quería que sus hijos saquen una licenciatura. Entonces, ¿cómo vas a conseguir trabajo si no tienes un pedazo de papel y estudiaste 4 años? Prefiero que estudie comunicación en la Católica, y no pudimos competir con eso. Entonces lo que dijimos, vamos a hacerle, no le vamos a dar un pedazo de papel, pero les vamos a dar experiencia laboral, que eso no te da ni una universidad. Entonces vamos a hacer películas para que nuestros alumnos trabajen en las películas y sepan lo que es. No se puede enseñar a alguien cómo dirigir, cómo escribir, puedes enseñar cosas técnicas, pero eso se aprende en 2, 3 semanas. El resto yo quería hacer lo mismo que hizo en la universidad conmigo, con los alumnos en Cochabamba. Y ahí diseñamos ¿Quién mató a la llamita blanca? Como una plataforma para que nuestros alumnos trabajen. Y es alucinante porque ahí estaba Kiro Russo haciendo cámara, y Kiro luego, 10 años después, 15 años después, se convierte en el primer director de cine boliviano en ganar Venecia 2 veces. Wow.
está Daniela Cajías, Irene Cajías, que hacían vestuario y asistencia de cámaras, y Daniela se convierte en la primera mujer en el mundo, en la historia, en ganar un Goya a Mejor Dirección de Fotografía, en la historia de los Goyas, que tienen no sé cuántas décadas, ya 80 y algo. Em, Irene es una editora ahora muy prestigiosa en México, y eso, ¿no? Que ha pasado que nuestros alumnos se han convertido Un referente. son ahora los directores que están haciendo cine en Bolivia. Y eso creo que retroactivamente, finalmente podemos decir que para mí es el mayor logro que he tenido, más que mi carrera, es poder decir, no, y yo estuve ahí cuando salió un Martín Bullock, un Quiro Russo, una Daniela Cajías, una Denise Arancibia, una Natalia López, ¿no? Un Juan Pablo Richter, son todos gente que ha pasado por la fábrica o los talleres que hacía yo en la Católica, y el Simón y Patiño hacía muchos talleres, y de ahí empieza esta locura de hacer cine digital, y esto es lo que me enorgullece más, aunque no haya sido yo, creo que he sido parte de este proceso, Totalmente. ¿no? Y eso me hace mucho más feliz todavía. La Llamita Blanca se estrena y ahora la gente la quiere mucho, y se ha convertido en la película más taquillera de la historia, eh, pero yo la pasé muy mal, porque en ese momento la gente no entendía el humor en el cine, ¿no? Y se enojaron todos. A mí me parece Y maravilloso. ahora todo el mundo dice eso, No, pero en ese momento fue bien. pero en ese momento la gente no entendía si era una película, me decían que era anticamba, anticolla, o eran las dos a la vez, y digo, interesante, ¿no? No se salva a nadie, y eso es lo que a mí, y de eso se trata, no tomar un partido, porque si no sería bullying, sino decir, bueno, no, me voy a reír de nosotros, me voy a reír de mí Una mismo, crítica de todos. exacto, y donde no, hasta yo salgo en la película y me hago la burla de mí mismo. Entonces no hay malicia, sino una necesidad de mirarse con humor, con respeto, pero no lo entendieron. Y yo tuve como 5 amenazas de muerte, y yo me tuve que ir del país con asesoría política y todo. Y eso es lo que hace que yo me aleje del cine boliviano por mucho tiempo. Y años después yo regreso en 2009 a recibir un premio, el premio Maya, justamente por La Llamita Blanca, que le pusieron un premio que para mí es inventado, pero yo muy agradecido lo acepté, que va mejor película de la década. El premio Maya, la mejor película de la década. Y volviendo de los premios Maya, regresando a mi casa, estaba en un Airbnb, me esperaban 3 personas afuera de mi casa y me partieron el cráneo en 8 pedazos. Em, entonces, y esto es de historia de otro lugar, es una película que me generó mucho miedo, porque la gente me perseguía, me amenazaba, perseguía a mis hermanas en el Franco, hubieron como amenazas de secuestro, mi familia entró en una crisis personal, em, y bueno, termino en un coma con 20% de chance de sobrevivir, y luego de 2 semanas de estar en coma despierto, y despierto con una fuerza que digo, si alguien quiere matarte por lo que tú haces, o por lo que tú piensas, o por lo que tú dices, es porque lo que tú dices y piensas y haces es muy importante. Correcto. Entonces, creo que ese incidente hoy lo llamo una bendición, porque me da la fuerza para dejar de tener miedo. Y decir, mi historia, mi vida, mi opinión cuenta, ¿no? Y es importante, y a mucha gente le molesta porque rompe con el status quo y porque hay mucho miedo. Entonces, si yo entro en el miedo, pierdo. Totalmente. Y de ahí es donde yo empiezo a decir, de ahora en adelante no me voy a callar, no me voy a amedrentar, no me voy a dejar censurar con nadie, y voy a hacer esto desde un lugar diferente. Y el momento que pierdes el miedo, lo que hace tu cuerpo es compensar con amor, con empatía, con compasión, con entendimiento. Y el primer ejercicio fue no presentar cargos, no hacer y decir, voy a perdonar a la gente que me intentó matar, porque sé exactamente quiénes fueron. Y nunca jamás he hecho nada. Y fue lo primero que he hecho. Tengo que perdonar eso porque es un reflejo de quién soy yo, ¿no? Y no es personal también, Sí, totalmente. ¿no? Entonces, en ese proceso cambia mi cine y cambia mi manera de pensar. Me voy a estudiar a Holanda. En Holanda voy a estudiar guión, y me encuentro con un neurobiólogo que nos enseña cómo contar historias. Decía,
Si quieres contar una historia, tienes que entender del mejor y el más importante cuenta historias, que es el cerebro. Ahí entiendo un poco cómo funciona la neurobiología de las emociones. Digo, wow, hago una segunda maestría en neurobiología de emociones en Holanda. Me quedo 4 años a vivir ahí y dije, voy a ser el primero en traer ciencia para entender a la gente, entender la empatía y entender las emociones de un actor en una película. Voy a traer ciencia a neurociencia al cine. Y me meto de lleno en la neurociencia, 15 años estudiando desde la maestría hasta estudiando por mi cuenta, haciendo certificaciones, estudiando, y Tú me manca. Solo te voy a decir eso. en menos de 2 años pierdo a 7 amigos por suicidio. Ok. Y digo, esto no es una coincidencia. Aquí hay algo y yo tengo 2 opciones. O me callo, soy víctima y soy también cómplice de esto, Parte. o empiezo a tomar armas. Y me había tocado ya personalmente porque era mi mejor amigo. Entonces, digo, en este momento paré todo lo que estaba haciendo. Estaba en el mejor momento. Acababa de producir mi primer película hollywoodense. Acabamos de abrir en Cannes, en Sundance. Se acababa de estrenar la película en 400 salas en Estados Unidos. Y yo dejé todo, mi empresa, cerré la empresa, me vine a Santa Cruz y dije, quiero hacer una obra de teatro sobre suicidio de jóvenes que están en el closet en Santa Cruz de la Sierra. O sea, más específico no podía ser. Con Tumemank era una obra de teatro que no teníamos nada de dinero, entonces habíamos alquilado, como no sé si te acuerdas, alquilado el Teatro Eagles por un día, y la idea era pagar el alquiler del Teatro Eagles con las entradas de esa única función. Y la idea éramos 33 actores, cada uno invitaba a 10 personas y se llenaron las 300 personas del teatro, Correcto. ¿no? Y ver que, quien, que vengan nuestros familiares por lo menos a ver lo que habíamos hecho, porque eso pensamos que era el alcance. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, teníamos como 400 mensajes en Facebook, que era la única plataforma de marketing que teníamos en ese momento. No teníamos ni página web, no había ni pósters ni nada. La gente pidiendo ver la obra de teatro, y ahí como, bueno, tenemos 400 personas, decimos vender la entrada a las 10:30 de la mañana, y ya se había vendido la primera función y hacia el final del día se habían vendido 3 funciones. Entonces dijimos, bueno, hagamos 3 funciones más. Y así continuó con casi 6 meses. Y la gente salió, y al poco tiempo empezamos a recibir llamadas de las universidades, de los colegios, de gente que querían hablar de estos temas, jóvenes que habían empezado a hablar sobre salir del closet, sobre ser no binario, sobre ser trans. em, entonces, ya la conversación se mudó de una conversación sobre una obra de teatro a un tema, y la gente ya no hablaba de la obra de teatro, sino del tema que hablaba de la obra de teatro. Entonces, ya se dejó de hacer y hizo su función la obra de teatro, y empezó a movilizar cambio en universidades, en colegios, y lo hizo hasta la película, ¿no? La película también se abrió un grupo de WhatsApp de madres que tienen hijos trans en Bolivia, que empezaron a comunicarse entre ellos, y madres que tienen hijos gays que habían sufrido bullying en el colegio, y empezaron realmente una comunidad, un colectivo de madres, a raíz de la obra de teatro y la película. Y ahí es donde dices, wow, ¿no? De eso se trataba cuando uno hablaba de responsabilidad, porque esto puede pasar para bien o para peor, ¿no? Total. También puedes influenciar, tergiversar valores, confundir una sociedad. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, creo yo. Y ahí la gente, es una historia que es parte de la película, pero me dijeron, no vas a encontrar un chico en Santa Cruz que se anime a ser de gay y salir en una obra de esto. Te van a colgar de los huevos y te van a censurar. Y efectivamente no hubo ni una sola empresa privada, ni gubernamental, ni local que nos apoye. Lo hicimos a pulmón. Y ahí conozco a mi productor, que era, bueno, no lo conozco ahí, pero ahí hablo con él, que es Carlos Rocabado, y le digo, dame chance de conseguir 3 chicos, aunque sea bailarines, alguien que se anime. Si encontrás 3, yo hago la película. Le digo, no, van a ser 30 la obra de teatro. Y me dice, no vas a encontrar 30. Y ahí empezamos a buscar gente comprometida que estaba más que interesada en hacer una obra de teatro o contar una historia. Estaba interesada en dejar de ser víctima y convertirse en el cambio que ellos querían en el mundo. Y estos 30 chicos se dieron cuenta de eso, que ellos podían agarrar
esto y convertirlo en algo diferente, que pueden ser constructores de su propio destino y que pueden ser magos de su propia vida, y que no tendrían que pasar por lo que había pasado yo, que te maten y volver a nacer para darte cuenta que el miedo lo proyecta uno, Totalmente. no afuera. Entonces ahí fue donde encontré bendecidamente gente como tú, ¿no? Que yo te conocía del colegio, pero nunca, no como actor ni nada, ¿no? Y que estaba con ganas de decir, basta, sí, ya estoy cansado de ir a una fiesta y la misma joda y creo que tengo algo que decir. Y fue lo que les dije, ¿no? Acá hay una plataforma donde tú puedes construir lo que tú quieras a partir de esto. Y eso fue la idea de Tume Monkey y nos dio resultados creo que increíbles, tanto así que la segunda vez que hicimos Tume Monk, la mitad de los actores salieron del closet, se fueron de sus casas, muchos se fueron del país, tuvimos que hacer un recasting y traer más gente al elenco, entonces son más de 30, son como 50 chicos que fueron parte de eso y que dieron la cara y que dijeron hasta aquí, ¿no? Entonces, para mí, Tumemank no es una película mía ni una obra de teatro mía, es una película de todos nosotros, donde me doy cuenta que el trabajo de un director también es canalizar, ¿no? Tú canalizas y propicias una plataforma, pero en realidad dejas que tus actores tomen el control y tomen la dirección de lo que se tiene que hacer. Y ahí también cambia para siempre mi manera de hacer cine y bueno, luego pasa lo que pasa con la obra y la película en su mejor momento, lastimosamente, teníamos una oferta de $7 millones de Netflix, que luego termina, em, al día siguiente viene la pandemia y nos quitan la oferta. Y ellos, claro, muy astutamente dicen, no, no vamos a comprar más películas, vamos simplemente a utilizar las películas que ya tenemos en stock, y nos vamos a convertir en la única plataforma donde la gente pueda ver cine y están quitando la competencia de los cines. Entonces vamos a hacer, y fueron, ¿no? los que tenían el control del audiovisual en esos momentos, pero sufrió un poco eso, se estrenó acá con los incendios, la gente estaba con la cabeza en los incendios en lugar de ir al cine. Creo que muy poca gente vio esa película, pero creo que para mí la película ya está hecha a los pocos años la compra HBO. Eh, y ahí empezó de nuevo lo mismo que pasó con la obra de teatro, que me llamaban de Corea, de Italia, de diferentes lugares. He perdido un amigo, he perdido un hijo, me salvaste la vida, tu película me llegó justo cuando estaba pensando suicidarme. Y ahí te das cuenta, wow, porque logré el objetivo que era convertir lo que pasó en Tumamanque, en Santa Cruz, en algo mundial y lo logramos de alguna manera y ahora acabamos de cerrar contrato con HBO y entramos a Hulu a mediados de año. ¿Es rentable hacer una película en Bolivia? ¿El mercado boliviano es rentable para eso? ¿Y cuáles serían las dificultades, si es que las hay dentro de? Yo creo que sí y no. El problema es cómo hacemos cine. Y es un modelo que no existe ya y que está comprobado una y otra vez, un modelo erróneo y nefasto, y seguimos haciendo el mismo modelo de negocio. Entonces, el cine como negocio no funciona, no es verdad. Creo que el formato de negocio que estamos aplicando al cine es el que no funciona, pero no es el cine, ¿no? Hemos hecho un cine artesanal donde esperamos que por haber hecho cine la gente va a ir a la sala y hemos malentendido el negocio de hacer cine y los hemos confundido con el negocio de vender cine. Y cuando yo entendí que son dos industrias completamente diferentes, entendí por qué el cine sigue siendo una de las industrias que más regalías genera en el mundo. Son armas, farmacéuticos, em, cine y luego petróleo, ¿no? Entonces, o lo hacemos mal nosotros o ¿dónde está la falla? Y justamente cuando empecé a entender cómo funciona la industria, que es lo que desconocemos nosotros, cuando veo que Bolivia tiene un potencial gigantesco. El problema es que no nos enseñan eso, no estamos abiertos como bolivianos a ver ese modelo, eh, porque requiere justamente soltar el ego. ¿Cómo sería este modelo? El modelo es muy sencillo. Tú vendes tu película como propiedad intelectual, ¿no? Pero no.
El problema es que hoy trabajamos, el modelo que se utiliza en Bolivia es el de, yo hago mi película y luego voy a la plaza y como si fuera un cuadrito, ¿no? Voy a la plaza y la vendo. Y yo soy el que corre los costos y cobra y recibe la plata. Entonces vamos a hacer nuestra película, le rogamos al cine que la ponga, el cine nos hace un favor de ponerla en el cine porque no es un negocio para el cine boliviano. Y luego estamos nosotros sin conocimiento de marketing, sin conocimiento de publicidad, esperando que la gente nos enojamos con las personas por no ir a ver cine boliviano, les reclamamos, alienamos a nuestro público, y luego estamos ahí cobrando boletería, ¿no? Entonces no es el trabajo. Tú terminas una película, vendes tu producto a los cines, y el problema del cine, que si recupera o no recupera, es del cine. Y así es como han trabajado durante años eh, todas las Mm. grandes industrias. El problema es que no queremos hacer ese trabajo de soltar nuestra peliculita porque tenemos miedo de que nos quite glamour o nos quite crédito, em, y no entendemos justamente el negocio detrás, ¿no? No veo películas que se conciban con una estrategia comercial desde el principio. Y claro, o sea, haces la estrategia después y ya estás haciendo enmiendas, no estás haciendo, no, estás tratando de salvar una película. La estrategia viene primero, el guión viene después, Total. la película viene después. Y como cuando o sea, para mí el cine es un emprendimiento y es un negocio, y el modelo es exactamente igual que el de los condominios. Tú tienes una estrategia, te compras tu terreno es el guión, eh, prevendes el proyecto a los futuros compradores del condominio. Cuando tienes el dinero suficiente para construir, construyes, y con el resto son regalías. Mm. Y luego está terminado el edificio y bueno, no estás tú cobrándole la renta a todos tus inquilinos todos los primeros de mes. Ya el negocio está vendido, ya está sustentado, y hay otra infraestructura que es la que se encarga de administrar esos edificios. Y eso es lo que es el cine, un administrador y distribuidor de una, de una experiencia. Eh, Nosotros no lo vemos de esa manera, entonces estamos condenados a hacer cine artesanal. Mucha gente se enoja cuando yo digo, están haciendo cine artesanal, y por eso no funciona el modelo. Pero y hay nuevos modelos, ahora hacer cine en Bolivia es muy viable, se ha cambiado por completo la manera de hacer cine en Latinoamérica y en Europa. Entonces, Estados Unidos está buscando hacer cine en Latinoamérica con una sed impresionante, y nosotros seguimos sin ver esa oportunidad, porque lo que hacemos es, seguimos teniendo esa mentalidad para el cine extranjero, la coproducción de colonizados. Si vienen, no sé, ay, ¿qué querrá hacer? ¿Por qué se va a aprovechar de nosotros? Y en lugar de facilitar estos inversionistas que vienen a trabajar, a generar empleos aquí, le estamos poniendo bloqueos a esas personas. Entonces, estamos tardísimo en todo lado, y yo estoy intentando hacer cine desde una visión diferente, y gracias a Dios no he tenido ningún problema hasta la fecha porque yo no ocupo el modelo artesanal, eh, y corro muchos riesgos, pero también la gente no quiere correr riesgos. Y es como, amigo, no vas a hacer bungee jumping sin saltar. O sea, o saltas o no saltas. Y también ese es el otro problema, ¿no? Quieren hacer muy, muy segurito y jugar al bebé que dice, papá, dame, y tampoco funciona así. ¿Cómo es que descubrís tu humanidad? ¿Cómo conectás con ella? No creo que se conecte o se descubra, ¿no? La idea es hacer las cosas desde tu vulnerabilidad. Creo que lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de ser vulnerables. Creo que el momento que estamos en defensa o alerta y estamos haciendo las cosas para satisfacer, agradar, para ser validado, estamos siendo falsos. Ahí es donde se habla de la mentira. Porque hay una condición de por medio. Cuando uno es vulnerable, uno dice la verdad, ¿no? Y de eso se llama, en la actuación se llama la verdad del actor. Es el momento que realmente estás vulnerable y no estás trabajando desde la cabeza, sino desde la emoción pura. La emoción pura no conoce presente, pasado, futuro, entonces no está mitigando el riesgo que hubo en el pasado para poder evitarlo en el presente, ni está anticipando el futuro
potencial peligro para mitigarlo en el presente, sino que es, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? La vulnerabilidad y el estar presente, estar aquí ahora, son muy importantes. Entonces, es importante trabajar desde ese lado, decir qué estoy contando, qué es lo que quiero hacer, por qué lo quiero hacer, en lugar de, como te digo, ¿no? Y me ha pasado en momentos en que he hecho cine pensando en audiencia, pensando en la crítica, estás pensando en el potencial futuro, ¿no? La aceptación, validación, o no quiero hacer esto porque cuando hice esto me fue mal, y estás trayendo del pasado a tu presente. Entonces, el presente te ayuda a ser vulnerable y el cuerpo solamente puede ser vulnerable en el estado presente. No se puede ser vulnerable en futuro, en ansiedad, ni se puede ser vulnerable en el pasado, en la ansiedad, perdón, en la Depresión. depresión. Entonces, requiere un trabajo de rigurosidad muy grande contigo mismo, de mantenerte presente, de mantenerte emocional y espiritualmente muy en regla. Y siempre digo esto, ¿no? Y desde que hago esto, soy increíblemente feliz. Y luego entendí que la salud mental o física, el éxito o la felicidad en la ciencia y en la ciencia de la espiritualidad son la misma cosa. Se resumen a una palabra, que es equilibrio. Y el equilibrio es estar presente y estar trabajando en todo eso. Entonces, para mí, la felicidad, el éxito y la salud no son una meta, ni es algo que uno busca afuera, ni te conectas con esto y ahorita tengo que conectarme, estoy desconectado. Es un trabajo constante, entonces no es una meta a la que al que uno alcanza, ni es donde uno puede llegar y quedarse ahí. Por eso también mucha gente llega a sentir felicidad y quiere aferrarse ahí pierde la felicidad inmediatamente. Sino, como me dijo un amigo, es una renta que se paga todos los días. Entonces, Qué bonita forma de verlo. sí, y es como la felicidad es una renta que se paga todos los días, lo mismo que el éxito y la salud. Entonces, no se es feliz mañana y pasado mañana, se tiene que trabajar hacia ese lugar de equilibrio, porque la felicidad es equilibrio. Entonces, trabajar desde la verdad requiere ese trabajo personal, espiritual, de no mentirte, porque es muy fácil mentirte día a día, entonces todos los días estoy siendo coherente con mi decisión, siendo coherente con quién soy o estoy dejándome influenciar por factores externos para poder hacer esta película buscando validación o gloria o lo que... eh, y ahí donde el regulador es la emoción, justamente, ¿no? Si realmente te emociona, si tu cuerpo dice, sí, sigo sintiendo esta emoción, esta necesidad, urgencia o esta... Y para mí, pues con tu mamá, que era importante, ¿no? El momento que yo deje de llorar en un ensayo, en un día de rodaje, es el día que yo he completamente pasado la parte cognitiva y me he traicionado a mí mismo. Entonces yo les dije, voy a llorar en todos los ensayos y voy a llorar en todo el rodaje y acabo de hacer una película ahora y fue el medidor. Si mi cuerpo está presente y conectado con la emoción real, estoy haciendo lo correcto. Si estoy en mi cabeza y estoy midiendo, calculando, proyectando, me estoy faltando a mí mismo. Cae la pandemia, quiero hacer una introducción a la pregunta. Cae la pandemia y toda la sociedad nos hemos visto obligados a digitalizarnos de una manera mucho más acelerada. Y hoy por hoy, después de varios años, es que mientras más nos digitalizamos, más buscamos humanizar las cosas. ¿Por qué crees que se da este fenómeno? Justamente porque creo que la pandemia ha sido una gran ensayo de testeo, de prueba para ver que no es sustentable, ¿no? Y que somos seres naturaleza, somos seres naturales y seres vivos. Y nuestro sistema biológico está diseñado para el contacto físico, para los grupos, para la tribu, para la comunidad. eh, y la gente que ha estado más tiempo en aislamiento son la gente que más se ha enfermado y que más ha sufrido. Em, entonces, sin entrar en conspiranoia, lo que hemos logrado ver, creo para mí, es lo importante de volver a las raíces, de volver a la tierra. Y es una de las razones por las que yo vivo también en Samaipata, ¿no? En la pandemia viví 8 meses en Holanda y cuando me permitieron
quería naturaleza, quería árboles, quería animales, quería tierra, quería plantar árboles, quería comer desde la tierra y ya no esto Cosas procesadas. sí, procesado que nos están dando, nos están matando lentamente. Curiosamente hay un científico que lo han criticado muchísimo, ¿no? El Alzheimer no se percibe en la humanidad hasta el 79, pero curiosamente la margarina y las cosas sintéticas o vegetales empiezan a llegar a los años 60 y no se viralizan o se hacen populares hasta los 70. El momento que dejamos de consumir grasa animal y empezamos a sintetizar y facilitar estas cosas y hacer cosas más sintéticas, es donde empiezan a aparecer el Alzheimer, el Parkinson, ¿no? Y todo tipo de otras enfermedades. Entonces, em, necesitamos realmente conectar con la experiencia. Creo que ha sido muy lindo mientras duró todo lo que se podía lograr hacer, y ahora con la inteligencia artificial lo que estamos aprendiendo que es una gran colaboradora, pero no es el resultado absoluto, Correcto. y que nuestra gran ventaja como seres humanos es nuestra humanidad, y nuestra humanidad es física, es colectiva, es contacto, es oxitocina, es dopamina, es endorfinas y serotonina, que no se pueden producir de manera digital todavía. Entonces, por eso vamos a ver, creo, un gran regreso a, a la experiencia en los próximos años, creo yo, y lo estamos buscando. La gente está viajando mucho más, a pesar de que es Sí, más caro viajar, sí, sí. ¿no? La gente está mitigando esos costos diciendo, no, no, de nada me sirve vivir en una burbuja durante 60 años si no he experimentado estar vivo. Y el estar vivo se experimenta en el presente y se experimenta con el cuerpo, no con la cabeza. Y nos hemos confundido y hemos creído que nuestro cuerpo es un vehículo para transportar nuestro cerebro, y nos hemos olvidado o hemos malentendido que el cerebro simplemente es el administrador o el auditor de un cuerpo sensorial, un cerebro sensorial emocional que es el corazón y nuestro estómago. ¿Qué consejo les darías a las personas que tienen la misma pasión que vos por realizar películas, realizar cine y que buscan conectar con los lados humanos de la sociedad para poder después mostrarlo? Es difícil contar la historia de afuera cuando uno no se conoce quién es. Y yo en estos últimos 5 años, lo que he hecho después de Tumemán, que es un reset de autoconocimiento, decir, bueno, la próxima vez que yo haga una película no quiero escoger temas. La gente escoge temas como que va al supermercado y quiero hablar de esto, o quiero contar, o te cuentan una historia bonita, anecdótica, y bueno, la película te toma entre 7, 8 años, y con la que vives entre 20 y 25 años tiene la expectativa de vida de una película. Entonces, una película es como un matrimonio o como concebir un hijo, ¿no? Vives con esa película por el resto de tu vida. Entonces, lo que requiere es, y como siempre le digo, es como premeditar qué es lo que va a pasar con tu hijo. Es imposible. Lo que requiere es un conocimiento y estar centrado en quién eres para estar dispuesto a conocer ese ser que va a venir y va a través tuyo y te va a enseñar, ¿no? Ese es el camino de un artista, ¿no? El arte te enseña siempre. Entonces hay un proceso de humildad, hay un proceso de soltar y hay un proceso de autoconocimiento muy riguroso y consume mucho tiempo. Entonces, la gente quiere hacer cine que sea glamoroso, y el cine es mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y si no tienes la rigidez o la tolerancia espiritual para hacer eso, es imposible hacerlo y que salga bien, ¿no? Entonces, creo que la estrategia es autoconocimiento, y ahora yo me dedico más a la ciencia y de la espiritualidad y a la neurociencia que al cine, porque el cine se ha convertido en un lugar donde yo voy cuando estoy listo para trabajar algo, pero en el proceso anterior yo tengo que estar trabajándome todos los días como ser humano. Y acabo de hacer una película justamente luego de 7 años de Tumemán, fue hecha el 2017, 2018, y estamos a 2025. Han pasado 7 años desde ese rodaje, y yo quería volver desde un lugar diferente, donde yo sienta exactamente por qué estoy contando esto, qué es lo que quiero contar, y estar muy en coherencia con quién soy en este momento.
y no agarrar un proyecto por hacer cine. No quería caer en esa trampa y me ha tomado 7 años resetearme y decir, bueno, después de Tumemán, ¿quién soy ahora? Y no solamente cambió Santa Cruz, sino también yo. Totalmente. Y necesitaba volver a enamorarme de quién soy y encontrarme y decir, ahora eres esta persona, ¿qué te interesa contar ahora? Y eso es lo que acabamos de hacer. Y acabamos de hacer la primera película en la historia de Samaipata y es una, ¿Qué se llama? se llama Ceremonia y tiene mucho que ver con el Rodrigo que es ahora, que es una persona mucho más consciente, mucho más espiritual, que habla mucho más conectado con su tierra, con Bolivia, con la naturaleza y eso se ve en la película. ¿Cuándo se estrena? Uf, preguntar a un cineasta cuándo vas a estrenar tu película es como preguntarle a un papá ¿Cuándo van a ser tu hijo? a qué se va a dedicar tu hijo. Ya, ya, ok. Uno no tiene control de esas cosas, pero hay un plan de estrenar octubre o noviembre de este año. Acabamos de terminar la semana pasada. Estoy ahora en mi receso. Empiezo a editar la próxima semana y es una coproducción entre España y Bolivia. Y en esta ocasión hemos tenido el apoyo de Vago y de Unifrance que nos han facilitado la oportunidad de hacer algo inédito en Samaipata. Y aquí estamos, volviendo a hacer cine después de mucho tiempo, pero como tú dices, cada vez más humano. Gracias, Rodri, por esta experiencia maravillosa y enseñarnos a humanizarnos un poquito más, porque creo que eso es lo que le hace falta hoy a nuestra sociedad. El poder ser empáticos, como mencionabas, poder ponernos en el lugar del otro y entenderlo desde su perspectiva, su óptica y su vivencia. Así que gracias nuevamente. Gracias a ti por la oportunidad, el espacio y ojalá nos encontremos haciendo más cosas creativas juntos. Se vienen cositas. Se ve. Gracias.